reciba a todos un cordial saludo de parte del Movimiento Los Sin Tierra, Nietos de Manuel Quintín Lame, de la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia, COMPI, al cual soy uno de los 4 voceros. Y de hecho, pues, saludarlos a todos ustedes por venir acá, agradecerles por estar acá, por tomarse su tiempo y acompañarnos, a escucharnos lo que les venimos a decir, los compañeros de la mesa, por la preparación de este evento. Es importante la solidaridad que están haciendo ustedes con nosotros frente al tema de la paz y de antemano, pues, por estar pendiente de lo que está pasando en nuestra gran casa, como se plantea el pensamiento indígena en la Villa Yala, o sea, de nuestra Latinoamérica, nuestra América, como un solo territorio. Y pues eso es más que felicitar a ustedes mismos, porque solamente a través de la solidaridad, la unidad histórica como pueblos, podemos lograr conseguir nuestra paz, para, como decía, para nuestra gran casa, para Villa Yala, donde éramos muchos, pero ahora somos pocos. O sea, como lo plantea Eduardo Galeano en su libro, éramos 70 millones de indígenas, ahora somos más poquitos, pero ahí estamos luchando y siempre sobre los rieles que hemos tenido, que es nuestro legado histórico, nuestra lucha, nuestra resistencia, que nos debe seguir manteniendo como pueblos. Contarles un poco, o sea, yo creo que hablar de la paz en Colombia es todo un proceso histórico. O sea, lo voy a empezar a contar desde mi pueblo. Yo hago parte del pueblo Nasa, y desde ahí empezar como a hacer todo un tejido para desarrollar y traerlo al contexto actual. Nosotros como indígenas nos vimos obligados, no a la resistencia, sino directamente a una lucha frontal y desigual contra un imperio invasor que llegó hace 523 años, y desde ahí hemos estado de pie, peleando, luchando y defendiendo nuestros territorios. O sea, es una paz que se nos quitó hace muchos años, 5 siglos, y desde ahí hemos empezado nosotros a decir que hasta que no, como dijo nuestro taita Anatolio Quirá, y seguiremos luchando mientras no se apague el sol. Y eso es algo que nosotros como indígenas, como latinoamericanos, como hombres que razonamos, gente de conciencia social, política, debemos de seguir dándole hasta el día que tengamos el último suspiro de nuestra vida. El pueblo Nasa, para poder vivir en paz en 3 periodos en la historia, le tocó luchar, le tocó poner muertos en una lucha desigual, como le decía, o sea, el español con su pólvora y nosotros con piedras, con ondas y con flechas. Una lucha iniciada en 1536 con la Gaitana y que termina en 1541 en el cañón del Tálaga, sacando a uno de los grandes conquistadores como fue Sebastián de Belalcázar. Como decimos en nuestra tierra, salió con el rabo entre las patas. Pero no es una lucha simplemente de un pueblo, sino que es una lucha que se gana, una guerra que se gana desigual, una guerra desigual que se gana, pero a través de una unidad histórica. Es la alianza histórica entre Pijaos, Nazas, Yalcones, Yaquibáes. Es la unidad realmente. A pesar de que habían diferencias internas como pueblos, solo la unidad y el haber podido identificar a un verdadero enemigo que era el peligro para el territorio, acabaron con las diferencias y hicieron la unidad para enfrentarse ¿a quién? Al agresor, al invasor, al extraño, a ese que hoy todavía tenemos en nuestra Latinoamérica y que está encarnada en todo el sistema imperial, en todo el sistema capitalista. Si eso lo hicieron nuestros mayores, gente que uno dice, bueno, estamos hoy en el siglo XXI y donde la tecnología, el conocimiento, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros hoy con todos los avances? ¿Por qué no nos unificamos y empezamos en una lucha concreta, de frente, real, para poder quitarnos de encima
ese gran yugo que aún conservamos y desandar ese camino. Porque yo creo que la única forma, a través de una unidad histórica, que nosotros podemos realmente poder liberarnos y poder liberar nuestro gran Abya Yala, nuestro gran territorio indígena. Y si no lo vemos desde ese lado, entonces pensémoslo desde a ese gran territorio latinoamericano, y que no echemos por la borda lo que se hizo en 1810, 1819, o todo el proceso de independencias en Latinoamérica. Empecemos a desandar. Es una gran tarea que tenemos nosotros. El movimiento indígena siempre le ha apostado a la paz. Así hoy nuestros contradictores digan que es un pueblo que hoy simplemente se dedica a la invasión, a robar tierras. Y así hoy inclusive en un proceso de paz a un grupo armado le digan que es que la tierra no es realmente el problema. Claro que es el problema en Colombia la tierra. Y por eso lo planteo que es histórico, porque a nosotros como indígenas nos la quitaron, nos sacaron. Y hoy en Colombia se sigue sobre el mismo camino. Hoy se sigue expropiando, no desplazando. Es que hubieron unos propietarios, con el tema del paramilitarismo hubieron unos propietarios y a eso se les expropió de una forma violenta, así como se nos expropió a nosotros hace 523 años. Compartimos con los compañeros afros una historia en común. Eso nos liga a un territorio, eso nos obliga a nosotros a seguir una defensa constante y a seguir inclusive manteniendo los ideales y la rebeldía de nuestro pueblo, de nuestros pueblos. Las comunidades indígenas realmente nosotros sin la tierra no somos nada. El indígena en la ciudad simplemente será un citadino, porque el indígena en la ciudad realmente no puede construir o defender su cosmovisión cuando la cosmovisión de los pueblos indígenas está basada sobre el territorio, donde puede desarrollar su ley de origen, su ley natural, sus usos y costumbres. Y por eso es necesario nosotros mantener la tierra y el territorio y defenderla, así sea con la misma vida. Y eso se ha venido haciendo. Y eso es lo que hoy el pueblo colombiano reclama. Nosotros, para poder desarrollar nuestra cosmovisión, necesitamos que la tierra. Ahí viven nuestros espíritus. Ahí está nuestro ombligo. Como NASA está nuestro ombligo ahí. O sea, y eso es lo que se hizo desde 1492. Nos están queriendo desenterrar nuestro ombligo, queriendo quitarnos la tierra, el vínculo con la cosmovisión, con nuestra cosmogonía, para poder hacer de nuestros territorios lo que se les dé la gana y dejarnos solamente, después de que nuestros territorios tienen una gran riqueza, dejarnos en una gran miseria, en los campos áridos, donde ya ni siquiera producirá nada. Es en ese sentido donde nosotros nos mantendremos y seguiremos enseñando para que todos nosotros empecemos a hacerle frente, así como se hizo frente al imperio español, a la invasión española, nosotros podamos seguir haciéndole frente al imperio norteamericano y a todo pensamiento extraño que vaya en contravía de nuestros intereses como pueblos indígenas. Tratar de mantenernos, esa ha sido la gran tarea en un mundo globalizado, en un mundo capitalista, donde todos los días nos venden imágenes, donde todos los días tratan de meternos cosas ajenas a nuestra cultura. Es una guerra constante, no solamente contra nuestros mismos compañeros, que algunos de nosotros se han dejado cortar por el establecimiento, sino también una guerra constante contra los medios de comunicación y contra el sistema educativo que cada día castra más el verdadero pensamiento indígena. Es una tarea ardua de nosotros, y por eso le digo, la paz es un proceso histórico que debe empezarse, y la única forma de poderlo construir es empezar a desandar eso que nos han metido, empezar a construir un proceso nuevo. Y nosotros no creemos en una paz que sea una paz
donde se callen los fusiles, donde el pueblo no reclame, sino una paz donde haya una justicia social, donde las comunidades indígenas tengamos el territorio, tengamos una educación, donde podamos desarrollar nuestra cosmovisión y podamos compartir con todos aquellos que están ahí. Todo este proceso histórico tiene sus orígenes, claro, la gaitana, Cuantama, Quintinlame, y siempre, como les vuelvo y les repito, siempre fue una lucha y fue resistencia. Por ejemplo, recordar a Manuel Quintinlame, un indígena que no sabía leer ni escribir, pero que se volvió autodidacta, aprendió a leer y escribir y empezó su defensa por el territorio. Un indígena que estuvo más de 100 veces encarcelado y nunca claudicó en la lucha y nunca dejó de luchar por los intereses de los indígenas. Cada que salía a la cárcel de una vez arrancaba a defender a los indígenas, a pesar de que los mismos indígenas en algún momento lo persiguieron. Fue vendido al igual que muchos y luchó por algo tan sencillo: el pago del no terraje. Y el pago del no terraje era que no pagarle al terrateniente los días de trabajo que le cobraba por dejarlo cultivar en su tierra, que consistía en no pagarle al terrateniente en cosechas por dejarlo trabajar en su tierra, inclusive en decirle al terrateniente: es que yo no te voy a prestar mi mujer para que te acostes con ella, porque en eso también consistía el terraje, que era el derecho de permiso. Si el indígena tenía una hija que le interesara al señor terrateniente, el indígena tenía que prestársela al terrateniente para que él hiciera de ella lo que le diera la gana. A eso se le reveló Quintinlame. O sea, esto todo es una cuestión de lucha por no seguir permitiendo que a nuestro cuerpo, a nuestro territorio se siga usando y que nosotros podamos seguir haciendo defensa de él tal y como lo hicieron nuestros ancestros. Es una lucha constante en Colombia entre quienes pensamos que podemos construir un nuevo país basados en los principios que nos heredaron, contra aquellos que hoy se han dejado cooptar, que hoy creen que el sistema capitalista es mejor, que el sistema de la nueva esclavización moderna es mejor. O sea, los esclavos modernos, como se plantean en algunos teóricos, muchos aceptan eso, o muchos de nosotros no aceptamos eso, y a eso nos enfrentamos hoy como movimiento indígena en Colombia. Y por eso decimos: es necesario la paz, pero no una paz de sometimiento, no una paz que simplemente sea excluyente, tal y como se ha venido planteando desde la aparición de la política con la conformación de la República en Colombia. Porque de hecho los que queremos la paz somos los que hemos estado excluidos por muchos años y seguiremos excluidos siempre y cuando nosotros no hagamos nada para mantener eso. O sea, es en esa medida como hemos venido desarrollando toda nuestra tarea, y no dejaremos nosotros de hacer lo que hemos venido haciendo, de seguir retomando el pasado, el legado de nuestros mayores, para seguir haciendo la defensa territorial y seguir construyendo no solamente una Colombia, un Cauca en paz, sino también una Latinoamérica en paz. Lo escuchábamos ayer, es que la paz de Colombia no solamente es una paz para Colombia y para unos, es una paz para nuestro gran territorio Viallá, para este gran continente latinoamericano que tiene mucho que entregar desde un pensamiento nuevo, diferente, nuevo no, retomando el legado de nuestros ancestros, y quitarnos eso. O sea, yo creo que es hora de que nos quitemos el miedo, que desandemos y que no nos basemos en el ser, en el individuo, sino realmente en el estar, tal como se ha planteado, como lo plantea el teórico Rodolfo Kusch, en el estar. Nosotros estamos, nosotros compartimos, así como nosotros somos pasajeros, y hay que tratar de dejarle realmente a nuestras generaciones un mundo diferente, así como a nosotros nos han dejado también un mundo y una gente que ha luchado porque nosotros tengamos al menos unas condiciones. Hay que seguir luchando para que nuestras generaciones
tengan también unas posibilidades de vida diferentes a las que tal vez nosotros nuestros ancestros hubieran querido que no tuviéramos tenido. Decirle que, para terminar, que en Colombia estamos trabajando y nos estamos forzando para que tengamos esa verdadera paz, pero una paz con justicia social, donde los pueblos indígenas estarán luchando, estarán recuperando las tierras y donde empezaremos a forjar una nueva Colombia. Esperamos que ustedes nos acompañen en este proceso y podamos lograr la paz para Latinoamérica y, por qué no decir, para el mundo, desde este pensamiento de nuestros mayores. Gracias. Continuamos entonces con la intervención de Aiden Salgado. Yo voy a hablar no en nombre de lo que algunos llamamos movimiento afrocolombiano, sino en nombre de un sector. Y hago esa claridad porque el pueblo afrocolombiano es un pueblo con mucha diversidad, tanto ideológica como procedimental. Podemos encontrar afro en la derecha, afro en la izquierda, afro en el péndulo medio, que para donde se le muevan se mueve. Hay afro que apoyan procesos de paz, hay afro que no lo apoyan, y afro que están detrás del gobierno de Santos, que estuvieron detrás del gobierno Uribe, que salen fuera del país, son revolucionarios y cuestiones de eso. Entonces hay una diversidad de pensamiento en lo que llamamos movimiento social afro. Yo hago parte de una de esa diversidad y vengo, como decía el compañero, de un proceso estudiantil que hace mucho rato se declaró un proceso estudiantil de izquierda que hace la articulación de lo que es etnia, clase y raza, incluyendo el tema de género. Entonces, de ahí vengo yo, de ese sector voy a hablar. Así como es de diverso el pueblo afro, también son diversas las estadísticas que tenemos de él en Colombia. El último censo que se hizo en el 2005 habla del 10% de la población afro, que es la que se autorreconoció. Pero las organizaciones, los diferentes procesos sociales dicen que somos alrededor del 30% de la población y mal contado. Y ese porcentaje que tenemos también, que es diverso, también ese mismo porcentaje lo vemos en calidades básicas del pueblo afro. Ejemplo, de las víctimas del conflicto, específicamente los desplazados, la víctima está ya, pasó los 6 millones, desplazados más de 4 millones, algunas partes se dice que los afros son el 23%, por otro lado que somos el 60%, por otro lado que somos el 80%, que somos el 60%, 80, 40. Y eso es porque no hay una estadística clara y real sobre el pueblo afro. Igualmente eso pasa con acciones afirmativas en las universidades y eso. Yo ingresé a una universidad y yo no aparezco como persona afro en esa universidad donde yo ingresé. Igualmente creo que no aparezco en el registro de población víctima, población desplazada como afro. Entonces hay una diversidad en ese sentido también. Pero esa realidad de diversidad que tenemos en el pueblo afro también está trazada por un manto muy grande de exclusión de la población afro. Y exclusión en todos los sentidos. Ejemplo, siendo en cifra más conservadora el 10% de la población, hoy el gobierno de Santos no ha tenido en su historia una persona afro o negra en altos cargos, sea ministro, viceministro, director de alguna entidad descentralizada como esa. No ha habido ni uno todavía. En el gobierno de Uribe estuvieron 2 personas, 3, por presión de la gente en Estados Unidos, en el marco de la discusión de lo que era el TLC.
Entonces ahí fue que ingresó gente afro al gobierno Uribe. Igualmente esto que vemos en el gobierno de Santos se repite en los diferentes cargos de toma de decisión. Si nosotros nos vamos a las empresas privadas, tampoco tenemos gente afro en grandes cargos. Pero si bajamos a los medios de comunicación, tampoco vemos que haya gente realmente haciendo presencia en la televisión, en la radio, es decir, donde se toman decisiones, la gente afro brilla por su ausencia. Eso también está en el sistema educativo. A pesar que nosotros, digamos, Colombia tiene una ley 70 que reconoce la población afro y cuestiones de esas, pero contenido curricular sobre el tema afro prácticamente cero. Entonces, ¿qué viene a ser lo grave de esto? Que por eso ayer quedé muy tocado con la presentación de ayer de los compañeros sobre la Comisión Histórica, porque esa realidad que vemos en ese escenario que presenté, triste y lamentable, es la realidad que está en La Habana. Y ahí sí quiero hacer bastante énfasis. Hoy, la discusión de La Habana no tiene una presencia de gente afro con contenido político afro, porque podemos decir, ahí está Joaquín, está Paula Trato, que fue hace poco, estuvo Nigeria, que era la representante de las mujeres, la pigmentación afro, pero contenido no hay. Y eso pasa allí, pero triste y lamentable fue lo que pasó ayer en la presentación de la Comisión Histórica. La Comisión Histórica saca un informe de 800 y pico de páginas y el tema afro brilla por su ausencia. Dos espacios de invisibilización real de construcción del país: en la discusión de La Habana, en el informe histórico de la Comisión. Si nosotros no hacemos esto público, si nosotros no llamamos la atención frente a esos hechos, la Comisión Histórica, la verdad, va a ser igualita. Los afros rajados, cero por ahí. Y lo más jodido de esto es que, a pesar que lo que se va a firmar en La Habana va a tener incidencia en las comunidades negras, queramos o no, ahí sabe que nosotros no estemos en esa discusión. Y los territorios de titulación colectiva que tienen las comunidades negras pueden o no ser afectados por lo que se decida ahí. Ahí sí no podemos salir como algunos dicen que lo que se está firmando en La Habana es para ir en contra de las comunidades negras. No podemos decir eso porque sabemos que hasta ahora los documentos que están, algunos recogen cosas de las comunidades negras, pero con la voz prestada, con la voz del otro. Creemos que por ahí no puede ser la cosa. Y hay razones de peso suficientes para decir el proceso de paz de La Habana, que nosotros apoyamos al 100%, pero tampoco un proceso de paz racista y excluyente. No tendría presentación. Porque si en La Habana se firman los acuerdos y en Bogotá, en Los Ríos, no van a seguir discriminando, entonces, ¿cuál fue la realidad de esos acuerdos y nosotros como afro hay que? Yo creo que por ahí no puede ser la cosa. Y hay razones de mucho peso para que por ahí no sean las cosas. Cuando empezó toda esta discusión de marcha patriótica, los diferentes procesos donde he estado metido, la discusión ha sido la misma. Una formación de izquierda casi ortodoxa, donde el tema afro casi siempre brilla por su ausencia y la gente afro se aleja de él porque brilla por su ausencia. Unos quedamos ahí como un pie aquí, otro pie allá, peleando aquí con la izquierda para que entienda el tema afro y peleando en el tema afro para que entienda el tema de izquierda. Porque la gente afro muy poco en Colombia se consigue de izquierda, en términos políticos y ideológicos, aunque tenga acciones de izquierda. Pero por esa misma invisibilización de la forma como se ha construido la izquierda en Colombia, se reniega. Entonces, el proceso de paz creo que no puede seguir cabalgando sobre esa realidad. En ese sentido, cuando a uno lo llaman a hablar de proceso de paz, yo trato de ubicarlo en tres dimensiones. Una dimensión histórica. Hoy, para nadie es mentira que la población indígena, al lado de la población afro, son las personas más empobrecidas del país. Los que van a Colombia en los semáforos son los hombres afro, las mujeres indígenas, los que están pidiendo plata. Si uno va a un burdel, la misma cosa.
Si uno hace un recorrido en el país, la zona más atrasada que tiene Colombia es el Pacífico colombiano. Hace aproximadamente 2 meses estuve en una zona de esa y donde hay un solo profesor para darle clase a todas las primarias, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria, un solo profesor, donde no hay un tablero, donde no hay energía, donde no hay baño, donde no hay condiciones de vida dignas para esa gente. Esa es la zona afro y la zona indígena. Entonces, esa es la zona más invisibilizada en el país, producto del racismo, de la discriminación racial, de la trata y todo esto, pero también de las políticas que se han aplicado en el país, que son políticas racializadas. Entonces, es una primera realidad, el proceso es histórico. Segunda realidad en las dimensiones, el momento actual. El momento actual, la guerra de Colombia se está librando en territorio indígena y territorios afro. Si quieren, busquen la cantidad de muertos que han habido estos días. Empezó en el Cauca, territorio afro-indígena. Después los bombardeos, cuando los 11 soldados. Después los bombardeos para los 26, 27 insurgentes. Los bombardeos del Chocó, los bombardeos en Nariño, son territorios afro-indígenas que está la guerra. Aparte de eso, si cualquiera se va, hace un mapeo visual a los combatientes, son gente pobre, campesino, afro-indígena. Menos indígena por una ley que hay, que la indígena presta el servicio cuando quieren, cuando no quieren, no lo prestan. Entonces, en los diferentes ejércitos, lo que se está matando es la gente pobre y un gran número es afro-indígena. Entonces, una razón más en el presente para decir que esta gente no podemos avanzar en un proceso de discusión de paz sin tenerlo en cuenta. Y sabemos que la guerra golpea con mayor fuerza o énfasis a la gente pobre. Pero nosotros éramos pobres sin la guerra, ahora con la guerra. Más empobrecidos quedamos. Tercera dimensión. Lo que se avanza en La Habana debe tener en cuenta esa realidad histórica. Y teniendo en cuenta esa realidad histórica, siendo consciente de ella, es que vamos a empezar a implementar políticas diferenciadas para estos grupos étnicos que han sido golpeados totalmente diferentes. Y la propuesta de inversión social que se haga para Bogotá no puede ser la misma que se haga para Nariño, no puede ser la misma que se haga para el Chocó. Y cuando digo que no puede ser la misma, no puede ser inferior tampoco, tiene que ser muy superior. ¿Por qué? Porque esa población vive un rezago histórico que la encuentra en desventaja. Entonces, esa realidad, esas 3 dimensiones están allí, pero han brillado por su ausencia, tanto en el gobierno como en la mesa de discusión de La Habana. ¿Qué sí nos han dicho a nosotros? La insurgencia ha hablado sobre el tema, pero creo que no se ha hablado con la fuerza que debe ser. A raíz de esas realidades, nosotros decimos, sí, vamos hacia adelante. Vamos a revisar esto, vamos hacia adelante, porque tampoco creemos que nosotros seamos los llamados a ponerle tranca a esa rueda, no. Entonces creemos que hay que avanzar en el proceso de paz, pero creemos que hay que avanzar con una realidad concreta de nuestro pueblo. Esto que estoy mencionando hace ratito, ahora, el mes pasado lo discutimos. En el marco de lo que es el decenio, en Bogotá se llevaron a cabo 2 eventos grandes, uno organizado por nosotros, por CONAFRO, por AFIN, por Poder Negro, por MCP, que vinculó a los compañeros de la Articulación Regional Afrodescendiente de las Américas y el Caribe, ARA, dentro de una discusión profunda que digo. El tema del proceso de paz de Colombia no puede estar sin la inclusión de la gente afro. Segundo evento, la senadora Piedad Córdoba convocó a grandes activistas del movimiento afro-negro de las Américas y el Caribe. Igualmente se discutió el tema. A falta de esa ausencia, desde CONAFRO convocamos una cantidad de intelectuales también a discutir el tema. Y estamos en la misma conclusión, que no se puede seguir avanzando sin presencia del pueblo afro-negro palenquero y raizal. Pero hasta ahora no hemos escuchado voces receptoras frente a lo que hemos estado diciendo. Hoy
el avance del proceso de paz de La Habana para su ratificación y cuestiones de estas, nosotros hemos dicho, primero, que el tema afro debe ser incluido bajo una subcomisión afro que se encargue de discutir la realidad de la población afro. Dos, que lo que se acuerde en La Habana no puede ir en retroceso de lo ganado por el pueblo afro en su larga historia de lucha. Lo que es ley 70, lo que es titulación colectiva, lo que es admisión diferencial en algunas universidades y cosas como esas, lo que se acuerde en La Habana no puede ir en detrimento de este pueblo. En ese sentido es que nosotros le apoyamos a una Asamblea Nacional Constituyente, pero una Asamblea Nacional Constituyente que responda a una realidad del país, que responda a la realidad socioeconómica del país. Es decir, su composición, su temática debe tener temas de la gente más empobrecida, pero también de la gente afrocolombiana negra para que raizar. Porque de lo contrario, el racismo va a seguir campeando, volando, andando. Dos, una asamblea constituyente que en su composición tenga a las personas afrocolombianas negras para que raizar, así como a los indígenas, en proporcionalidad real. No lo que pasó en la Constitución del 91, donde Colombia tiene más de 100 representantes a la Cámara y se dice que 2 son para poblaciones afro, pero que en última ni siquiera le llega a la población afro. Es una constituyente que reconozca esa diversidad étnica. ¿Qué es lo que llamamos una constituyente decolonial? No una constituyente pensada desde Occidente, con los principios de Occidente, de que todos somos iguales, que los derechos humanos todos somos iguales porque tenemos 2 manos, 2 pies, 2 ojos y cosas como esas. Eso es falso en nuestra realidad. Entonces una constituyente decolonial que hacia adentro de marcha esa discusión no se ha dado todavía, compañeros. Y yo sí estoy diciendo, bueno, ¿cuándo va a empezar esa discusión de fondo? Porque la constituyente decolonial no está embarcada en una constituyente decolonial. Porque de lo contrario es una constituyente racista. Y yo puedo seguir peleando ahí, y quizás puedan darme mi estatus, mi espacio ahí, pero a mí, ¿y qué pasa con el resto del pueblo negro afro? La apuesta no es individual, no creo que pueda ser individual. Entonces creo que esa constituyente decolonial puede aportar muchísimo a resolver problemas del país. Y termino con unas 4 propuestas que hemos ido trabajando. Uno, lo de urgentemente incluir el tema de la población afro en La Habana a través de una subcomisión, pero muy urgente. 2, creo que hay que construir otro documento histórico de la verdad, otro documento sobre la historia del conflicto y sus víctimas, porque el que está no tiene reconocida la comunidad afrocolombiana negra palenquera y raizal, y es el caballito de batalla de la discusión hoy. Ese está muy bueno, pero cuesta mucho mejor incluyendo la realidad de los otros que están en Colombia que no está incluido. Tercero, que esa comisión de la verdad tenga una persona afrocolombiana negra para que raizal que recoja la historia del pueblo negro. ¿Y por qué decía yo que estaba tan enojado con lo de ayer? Porque ayer todo el mundo lo aplaudió, muy bacano, muy chévere, pero si nosotros no decimos lo que estamos diciendo hoy, la comisión de la verdad va a ser igual, no nos va a tener en cuenta. Y como dicen algunos, le pasa que usted no habla, usted no está. No, eso es falso, que no hablemos, que no estemos. Lo que pasa es que nos han invisibilizado en el estar de nosotros. Cuarto, el evento que nosotros realizamos en Colombia, el de ARA, decidimos poner una persona que acompañe el proceso de paz de La Habana. Y estando aquí en Uruguay, creemos que los compañeros del mundo afro, específicamente creo que Romero podía jugar ese papel, que acompañe ese proceso. Porque creemos también en las garantías internacionales. Creemos que si la voz que ponemos nosotros, la ponen aquí en Uruguay, la ponen en Venezuela, la ponen en otros lugares, va a ser más efectivo ese sonido. Y quinto, que no sería tanto quinto en el tema de los puntos, sino como finalizando, yo creo que entender que lo que se va a negociar en La Habana, si tiene el componente étnico,
si la constituyente que se va a realizar tiene el componente étnico, no solo por el tema de la pigmentación, sino por el tema de contenido. Van a hacer unos acuerdos que todo el mundo se va a ver representado, una nueva constitución que todo el mundo se va a ver representado y que realmente va a responder a lo que somos en Colombia. Un país diverso, pero diverso más allá del folclore y todo esto. Un país rico por todos los lados y que es hora que reconozca toda la historia. Porque en última, nosotros también ayudamos a construir este país, ese país Colombia. Que la gente dice, no, pero es que ustedes piden, pero ustedes qué dieron. Pues madre, si la gente hace historia, Bolívar no fuera el Bolívar sin la ayuda de Haití. Cartagena no fuera el fuerte más fuerte sin José Prudencio Padilla. Entonces, quiero finalizar diciendo que nosotros, así como le aportamos a la construcción de la historia de Colombia, también tenemos derecho a comer de la torta de la felicidad que se abra en Colombia algún día. Muchas gracias. Gracias a él. Continuamos con la presentación de Néstor Silva, miembro de la Directiva Nacional de Muyoa. Buenos días a todas, a todos. Y bien, yo seguiría aplaudiendo al compañero Aidén por dos razones, por lo que dijo, por el contenido de lo que dijo y porque además me ahorró bastante decir unas cuantas cosas. Porque la historia de Latinoamérica, yo diría de toda América, en muchos aspectos, en la mayoría de los aspectos coincide. Entonces quiero aprovechar a traer todo este tema hacia los mismos lugares, pero desde otro lugar, desde otra mirada. Hablamos de la trata esclavista, de la esclavitud, de los 500 y pico de años, todos. Lo que normalmente olvidamos, y quiero subrayar parte de los últimos momentos de lo que Aidén compartió con nosotros, es que la construcción de la América que conocemos tiene muchísimo del contenido y de la sangre de los descendientes de africanos, inclusive de los africanos. Cuando muchos de aquellas personas, cuando empezó toda la oleada independentista en nuestra América, cuando acordaban, porque en casi toda América también, con más o menos belleza en el discurso, a todos nos fueron enseñando, a todos nos fueron diciendo sobre la lealtad de los africanos y sus descendientes en las luchas por la independencia. La lealtad con lo que pensaban, la lealtad con los caudillos. Y sí hubieron algunos consecuentes, como siempre, en la historia de la humanidad. Pero los líderes luchaban por algo bastante más importante que la independencia política de las coronas europeas. Luchaban por la libertad. Y la coincidencia en lo aguerrido que fueron todas aquellas personas tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. La coincidencia que nos cuenta la historia cuando se logra desentrañar todas esas mentiras coincide en uno de los lugares que coincide es en ese. Pero todos también, cuando no tratamos de reinterpretar la historia, creemos que las aboliciones de la esclavitud fueron porque vino un chispazo humanista de los diferentes gobiernos ya nacionales. La esclavitud siguió, salvo en Haití, que después, cuando fue derrocada la independencia haitiana, volvió a la misma cosa. Todos lo sabemos también. Y hasta hoy paga el precio la masa. En todos ellos, absolutamente en todos, quedó por afuera la historia del aporte de los africanos y los afrodescendientes. Y aquí vamos llegando a lo que Aidén dice. Pero cuando queda abolida la esclavitud, no es coincidencia que los tiempos hayan sido los mismos en los cuales comienza la revolución industrial. No fue por humanidad. Había comenzado a hacer mal negocio el tema de
el sistema esclavista. Y la potencia de aquella época, Gran Bretaña, dijo, no hay más esclavitud. Así fue. Así fue. Y a partir de allí comenzamos a tener todas y todos a tejer esta sociedad que conocemos, donde la mayoría de los líderes africanos y descendientes de africanos en toda América, desde los palenques, los quilombos y luego con otra forma de organizarse, generalmente fueron muy poco reconocidos en la historia, muy poco reconocidos en la historia, pero además con un aporte sustancial a lo que somos hoy como América, fundamental. En el contenido de lo que somos, por lo tanto en la identidad, y ni que hablar en el trabajo. Primero como esclavos y segundo como los más pobres. Lo que sucedió acá en el Uruguay, que el proceso fue bastante similar en toda América, fue que cuando quedan abolida la esclavitud, que acá en Uruguay se hizo no sé qué cantidad de veces, a quienes se indemnizaron fue a los ex amos. O sea, el sistema se indemnizó a sí mismo y dejaron que se arreglaran como pudieran aquellos que eran africanos, que habían venido esclavizados a una cultura absolutamente diferente, que habían estado centrados y vividos y acorralados en esta forma de vida, y a sus descendientes. Y después dijeron, arreglan. Cuando se comenzaron a acomodar, comenzaron las olas inmigratorias desde Europa, que tampoco fue casual. Hubieron políticas definidas en toda América, para generar toda esa inmigración en acuerdo con los gobiernos de aquellos países, nuevamente desplazados. Todo lo poquito que habían ido logrando, nuevamente desplazados por los pobres que habían venido de Europa. Y así sucesivamente. Lo que es peor, que Aidén lo dijo un par de veces, es que todos, el sistema, la sociedad en su conjunto y las víctimas, educados con el mismo sistema. Educados para que cada uno jugara un rol. Educados para que cada uno se quedara en el lugar que le corresponde. En el Uruguay, estamos muy orgullosos de la enseñanza gratuita, laica y obligatoria. Ha sido uno de los mejores métodos empleados para que el racismo se nos metiera inclusive a las víctimas. Lo que alguna vez se llamó endorracismo y que ahora, por lo menos en mi cabeza, no estoy tan seguro si se debe llamar así. El tema es que se nos metió para adentro. Somos parte del problema. También lo dijo Aidén. Pero, cuando vamos andando hacia tratar de tener una sociedad mejor, así como antes nos obligaban primero y nos convencían después para que fuéramos parte de los ejércitos, no solamente por la independencia, sino después de todas las guerras intestinas que tuvimos en América, de la misma forma sucede ahora con los partidos políticos. Y más aún cuando el tema afrodescendiente ha comenzado a ser parte del buen discurso, pero que también, a partir de los censos, se dieron cuenta, mirad, los negros votan también. Acá hay números también. Entonces, y esto que voy a decir transversaliza izquierdas y derechas, tenemos un serio problema. Y estoy hablando como afroamericano, que me importa que el América sea cada vez más América, que seamos cada vez americanos. Y si la vemos pensando eurocéntricamente, jamás va a suceder. Jamás va a suceder. Tenemos que repensar la academia. La academia tiene que dejar de estudiarnos. Necesitamos a la academia desde el punto de vista de la síntesis del conocimiento. Pero basta de ponerme en una cajita, mirarme con una lupa y tomar conclusiones, ella, sin mi opinión, sin mi historia acumulada, sin mi conocimiento empírico.
que sigue siendo empírico porque la academia se queda en su pedestal. Los partidos políticos, de una vez por todas, y esto es un reclamo a los partidos políticos de izquierda, los otros quieren que el sistema siga, con ellos tengo que discutir desde otro lugar, no se lo exijo a ellos. A la izquierda le exijo que tenemos que hablar de igual a igual. A la izquierda le exijo que tenga en cuenta la historia de construcción de esta América. A la izquierda le exijo que entienda mi cabeza de afrodescendiente de izquierda. Porque tengo clara la historia. Pero me tienen que ayudar a que todo el resto de los afrodescendientes también la tengan clara. No nos dan las manos. No podemos estar conversando con personas que están convencidas que hablar de racismo es malo. Es entre todos. Y la definición de ser antirracista implica eso. Implica eso. Debemos ser todas y todos antirracistas. Esa es una de las definiciones que el Mundo Afro ha tomado y propongo que comencemos a trabajar en América hacia caminar todos hacia ser antirracistas. Es una propuesta. Porque tenemos que intercambiar. Porque todos tenemos para aprender de todos y de todas. No podemos hablar de paz si seguimos soportando que la historia no se cuente a sí misma como fue, pero si seguimos soportando la muerte lenta por el hambre, si seguimos soportando la exclusión que provoca el hecho de que los niños, y generalmente son indígenas y negros, no puedan desarrollarse y que por lo tanto no puedan competir en esta sociedad que por ahora así la tenemos. Y subrayo esto porque espero que alguna vez mis bisnietos o alguien vea algo mejor que lo que tenemos. Pero para eso tenemos que desarrollarnos colectivamente y como personas. La idea o las ideas necesariamente debemos recordar que tienen que ser un instrumento para que crezcamos como seres humanos. Así interpreto yo la utopía. Si no tenemos confianza en nuestro propio desarrollo, honestamente abandonemos la lucha. Digo, desde el punto de vista del ser. Y vuelvo al tema de que nos tenemos que conocer como lo que somos. Basta de que la izquierda nos trate de convencer de que tenemos que pelear igual por las cuestiones universales. Porque allí venimos a lo que decía Irene y que también en nuestra Constitución está plasmado, en el artículo 8. Históricamente fuimos tan iguales que miren negro como soy y no me ven. También nosotros estamos comenzando el proceso de que se discuta en este país lo que verdaderamente somos como nación. Y ustedes saben que en el Uruguay ese problema tal vez sea mucho más serio que en el resto de América. Que el Uruguay comience a reconocer su propia identidad, su propia composición social. Y esto nos lleva a que pensemos en la paz más allá de la ausencia de guerra. Por supuesto que hay que aportar y apoyar a este proceso de paz y aportar a que se mejore. Pero tenemos que pensar la paz más allá. La paz no es ausencia de guerra. No nos dejemos seguir convenciendo por eso. La paz es que podamos educar a nuestros hijos en verdadera igualdad de condiciones. La paz es que un ser humano pueda salir a trabajar con dignidad. La paz es poder transmitir tu conocimiento ancestral sin que te tilden de segregacionista. Me gusta tampoco la palabra que ni me sale. Porque defendemos quiénes somos para poder tener igualdad de oportunidades y de esa forma ser iguales. No es real, es mentira la igualdad a rajatabla. Lo muestra la historia y lo muestran todas las sociedades. Porque no hay verdadero aporte colectivo. Y sin aporte colectivo, la mayoría de ustedes lo saben mejor que yo, sin aporte colectivo no hay desarrollo de ninguna sociedad. Y cuando discutimos los desarrollos de los países, la macroeconomía,
lo grande no. Dice el expresidente Mujica que a él no le gustan los promedios, porque los promedios, los petices y los enanos se ahogan. Y sí, nosotros decimos que los promedios desaparecemos. El Uruguay cada día está mejor económicamente. La brecha entre nuestro colectivo y el resto de la sociedad sigue siendo la misma, y en algunos casos se ha empeorado. La explicación está en todo esto que ha dicho el español y que nosotros venimos a hacer. Por lo tanto, y ya lo hemos presentado por escrito, nosotros proponemos la creación, como se defina en este foro, de grupos de trabajo, de comisiones, el nombre me parece que es lo de menos, donde estemos todas y todos pensando en dos cosas que para mi gusto son fundamentales. Una, el seguimiento social profundo y por lo tanto constante de este segundo foro de la paz en Colombia y de su proceso. Segundo, en la línea de lo que planteábamos, para poder aportar mucho más a la paz de todo el continente, en intercambio, en interlocución entre todos los sectores de la sociedad, entre todas las formas de pensamiento que queremos una América mejor. Tercero, que en este foro se haga una declaración de solidaridad con el pueblo de Haití, por el retiro de las tropas, por el pueblo de Venezuela, por el pueblo de Cuba, porque hay que estar muy atentos a lo que vaya a pasar con este proceso que está sucediendo en función del pueblo, y por supuesto, por la paz en Colombia, y subrayamos nosotros el reclamo de los compañeros afrocolombianos en el sentido de la visibilidad de los afrocolombianos en todo el proceso de paz. Muchas gracias. Continuamos entonces con Camilo Rodríguez Quispe, de AICO Colombia. Bueno, un cordial saludo para todos y todas presentes acá, al pueblo uruguayo que se ha solidarizado también con este proceso importante de paz que estamos llevando a los colombianos. Saludo muy especial a sus pueblos originarios, a los charrúa, a las comunidades negras, a la gente que está aportándole a la construcción también de este país tan importante en América Latina. Saludo fraterno, saludo de hermandad, saludo con mucho cariño también todo ese aprendizaje que hemos venido recibiendo en estos días que hemos tenido acá, a la hospitalidad de su gente, a sus hermosos paisajes. Nos vamos muy también agradecidos por todo este proceso que estamos adelantando aquí en esta semana de foro muy importante también, tocando el tema de nuestro país. Yo creo de que de parte de mi pueblo, de parte de autoridades indígenas de Colombia, de parte del pueblo Guillacinga, que estamos haciendo presencia en el departamento de Nariño, en el suroccidente colombiano, un saludo fraterno también de mi pueblo que nos ha enviado y nos ha delegado también a compartir, yo creo, un poco las experiencias sobre este escenario político que está viviendo también los pueblos indígenas en Colombia. Y yo creo de que este proceso tan importante que será, yo creo que reflejado también el interés de todos los países en América Latina porque en Colombia se dé esta anhelada negociación política. Yo creo de que la solidaridad que se ha mostrado por parte de Latinoamérica hacia los colombianos ha sido muy importante. Ayer escuchábamos intervenciones muy sinceras y muy a la vez agradecidas de parte de nosotros por todo lo que se ha venido construyendo en estos escenarios internacionales y de visibilizar también la realidad de nuestro país. Yo creo que eso ha sido muy importante también para nosotros
de que el mundo, los demás países hermanos puedan conocer las diferentes realidades que tenemos también como colombianos, y de que a veces a los colombianos, decíamos de pronto en unos escenarios, se nos ha a veces estigmatizado por el tema del narcotráfico y el tema de la guerra, pero también decimos de que en estos escenarios podemos demostrar de que también hay una Colombia que vive, que trabaja, que lucha también por seguir adelante, que lucha también por sus territorios, por sus tradiciones, por sus maneras de vivir, por sus costumbres. Pues yo creo que esa es la Colombia también que nosotros estamos llevando a los hermanos países y al mundo entero también de lo que estamos haciendo. Yo creo de que todos tal vez conocemos un poco acerca de lo que ha sido nuestra América Latina, y todos conocemos también de esa importante historia y el aporte que ha realizado los pueblos indígenas, las comunidades negras en este proceso de construcción también del continente. No podemos negar de que en estos territorios existieron pueblos y comunidades originarias. No podemos negar de que en estos territorios han existido también tradiciones y han existido también hombres y mujeres, seres humanos que de alguna manera estuvieron antes de la llegada de los europeos, y no podemos negar también la importante labor que se ha venido realizando desde esos tiempos hacia acá en la construcción de estas naciones y del aporte, como decían los hermanos afrodescendientes, sobre ese proceso que se ha venido adelantando frente al tema de la construcción de nuestros territorios. Esa ha sido una lucha constante que hemos venido adelantando, y esa lucha constante pues precisamente ha determinado que se hagan visibles muchos procesos en Latinoamérica, y de que esos procesos en este momento tengan que salir adelante y tengan que también darnos la razón de que nuestros países son diversos, que nuestros países también tienen muchísima tradición y muchísima cultura, y que nuestros países en este momento necesitan estar unidos también para la lucha frontal que viene, porque en este momento las multinacionales están llegando a nuestros países, y están llegando a nuestros países de manera agresiva, acabando con nuestros recursos, con nuestras aguas, con nuestros elementos, con la minería, y eso para nosotros nos obliga también a que sigamos haciendo esta red de hermanos, de defensa de la vida, de la defensa de nuestros territorios y la defensa también de nuestros pueblos, estos pueblos que han venido luchando y que han sido los que han buscado de todas las maneras posibles seguir perviviendo en el tiempo también y en el espacio. Sabemos de que en nuestro país en este momento se están adelantando políticas que de alguna forma están afectando también los territorios indígenas, los territorios de las comunidades locales, los territorios también de los campesinos, los territorios de las comunidades negras. Se han venido hablando de las locomotoras del desarrollo, y una de las locomotoras del desarrollo en este momento es la minería, y ese proceso minero que se está adelantando no solamente en Colombia, sino en muchos ya países de América Latina, yo creo que está ocasionando estragos. Para nadie es un secreto de que nuestros países ya están trazados políticamente, geopolíticamente. Ya tal vez ayer teníamos una referencia frente a lo que está sucediendo y lo que va a suceder con nosotros frente al tema de la guerra en Colombia, de que esta guerra que estamos enfrentando los colombianos no solamente afecta a nuestro país, sino que esta guerra está afectando y afectará seguramente a los demás países en América Latina. Pues yo creo de que esta solidaridad que se ha mostrado frente a lo que estamos haciendo, frente a este proceso que se está realizando, que para nosotros significa también una esperanza, porque también aquí lo decían, los que estamos poniendo el pecho, los que estamos poniendo el hombro
y donde se está enfrentando la guerra, pues es precisamente en los territorios donde estamos nosotros haciendo presencia, y a veces tenemos que sortear con muchísimas dificultades, con muchísimas situaciones que a veces ponen en riesgo también la vida de nosotros. Por eso es de que en Colombia hay muchos pueblos y comunidades también de que están desapareciendo física y culturalmente también en nuestro país, y eso también es muy delicado para la pervivencia de la memoria histórica de nuestros países y para la pervivencia de la memoria también de la construcción de nuestras naciones. Entonces yo creo de que sabemos de que es muy importante, y se ha venido discutiendo internamente también, de que a quién conviene esta guerra, porque hay algunos estados, tal vez por decirlo de alguna manera, que les conviene, y hay algunos sectores también de que esta guerra ha hecho de que tenga unos beneficios. Sabemos de que se ha convertido también en un negocio la venta de las armas, se ha convertido también en un negocio los mantenimientos de hombres militarizados, de instrumentos bélicos, y precisamente nosotros queremos tener esa solidaridad también con todos los actores para que puedan comprender la dinámica de la situación que vive también nuestro país. Entonces yo creo de que esta guerra que está desangrando a nuestro país, digamos que no tiene ningún sentido ya, y por eso nuestro afán, por eso también nuestra lucha, y por eso también es importante para nosotros hacer visible de que este proceso de paz que se está adelantando en Colombia tenga los mejores frutos. Y seguramente pues habrán los errores, porque yo también, analizando y escuchando un poco las intervenciones, el proceso de paz tiene también sus debilidades y también tiene sus dificultades. No está representado también por todos los sectores sociales del país. Si las comunidades negras reclaman su espacio, también los sectores sociales están reclamando sus espacios, las mujeres, los indígenas, porque a veces están negociando solamente con una parte de lo que en las negociaciones, pero también necesitamos, yo creo que la representación de toda la sociedad colombiana también en ese escenario. No vamos a decir de que no estamos en desacuerdo con este importante proceso que ha venido adelantando el gobierno colombiano y las FARC. Yo creo de que es muy importante para nosotros adelantar esos procesos, es muy importante para nosotros seguir adelante también en la búsqueda y en el camino de la negociación política. Para nosotros, yo creo que eso es muy importante. Todos, yo creo que en este escenario tenemos esa convicción, y todos tenemos también esa manera también de podernos comprender frente a lo que estamos realizando en el país. Entonces, yo creo de que en ese sentido, siempre para nosotros, siempre para las comunidades, siempre para los que estamos en los territorios, habrán esperanzas, y siempre también habrán las maneras de poder como aportarle este proceso, porque en últimas, internamente, nosotros también estamos generando procesos internos de convivencia con nuestras comunidades. Yo recuerdo mucho la vez que estuvimos tal vez en unos encuentros con comunidades negras en nuestro país, y hablábamos también de la relación que existe entre los indígenas y las comunidades negras, y cómo desde tiempos históricos se han venido enfrentando muchísimas situaciones. En este momento tal vez es otra de las oportunidades que tenemos para podernos encontrar, para poder decir de que sí es posible esas negociaciones, y de que sí es posible también empezar a enfrentar estas dificultades también por las cuales se atraviesa este proceso. Nosotros como pueblos, nosotros como los que estamos en las partes rurales, los que estamos siendo afectados por esta situación, nos duele también cuando un soldado muere, pero también nos duele también cuando un guerrillero muere, porque ambos tienen familia, ambos tienen abuelos, ambos tienen hermanos, ambos tienen padres, y yo creo de que en esa situación estamos también los pueblos indígenas.
Yo creo de que eso para nosotros, digamos, constituye, digamos, de que esta guerra acabe. Hacemos todo lo que está en nuestro alcance también para participar de estos eventos, apoyando precisamente a que esto siga adelante, que hay enemigos de la paz. Hay enemigos que son muy fuertes también en Colombia, y de que a nadie le gustaría esto. Pues por eso, como comento en este momento, porque esto se ha convertido también en un negocio, y ese negocio también está afectando también la vida comunitaria también, no solamente de nuestra Colombia, sino que está tal vez permeándose en otros países, y eso también yo creo de que hay que empezarlo a evitar. Entonces, para nosotros, como pueblos, como comunidades, tal vez nos invaden muchísimas preocupaciones, pero yo creo de que con la solidaridad de América Latina, yo creo que con la solidaridad de los pueblos hermanos, de las comunidades, de los países que en este momento están apoyando este gran e importante proceso, podemos salir adelante. Yo creo que es muy importante para nosotros esa sensibilización y seguir adelante con este proceso que se ha venido adelantando. Yo creo de que esto que estamos realizando tiene muchísimas situaciones y muchísimas implicaciones también en América Latina, y eso permitirá que no solamente haya paz en Colombia, sino también haya paz en todos nuestros países. Yo creo de que ha sido para nosotros muy gratificante conocer todo lo que se ha venido adelantando en este foro y sobre las mesas, sobre lo que están adelantando las comunidades, y también ver nuestras realidades, también ver también las iniciativas que se están adelantando en los diferentes escenarios de acá de América Latina. Y yo creo de que para nosotros, digamos, también es importante que se adelanten los trabajos, para que se adelanten también los procesos que se están viendo en estos momentos acá en estos países hermanos, para que podamos seguir adelante. Yo creo de que buscamos la paz. Yo creo de que nuestro país en este momento está pasando por un momento histórico también. Ya es medio siglo que nosotros estamos en dificultades, y creemos de que esta negociación puede aportarle muchísimo a la región, y puede aportarle muchísimo también a las víctimas que se vienen haciendo. Entonces, pues compañeros, hermanos, hermanas, yo creo de que este es nuestro mensaje también de seguirnos apoyando, de seguir formando esta red, de seguir formando estos caminos que nos comuniquen, y de seguir adelante, y de seguir trabajando por esta Latinoamérica nuestra, por esta Latinoamérica que se ha hecho, se ha construido también con el esfuerzo, con la lucha, y de que tenemos que seguirnos preparando, y tenemos que seguir, tal vez creo que atentos, porque no solamente las cosas terminarán acá. Yo creo que en muchos países se están adelantando procesos, megaproyectos mineros, megaproyectos de extracción de nuestra madre tierra, megaproyectos de privatización del agua, megaproyectos de privatizaciones de las instituciones del Estado. El neoliberalismo también está llegando y ya está fuerte también, pero yo creo de que con el esfuerzo también y con la organización de nuestras comunidades, y de ver lo propio también, porque yo considero de que es muy importante vernos a nosotros mismos, y desde esa mirada de la reflexión interna podemos salir adelante y podemos empezar a construir nuestras regiones, nuestros países, nuestros sueños. Entonces, muchísimas gracias a los compañeros que nos acompañan en la mesa de trabajo, a los que han podido realizar estos eventos, también por su esfuerzo y por su dedicación. Pues muchas gracias también por permitirnos compartir la palabra y permitirnos compartir nuestras experiencias y tal vez un poco nuestras miradas desde nuestros territorios. Muchas gracias. Compañero Edson França, Rio Negro, Brasil. Bom dia, companheiros e companheiras. Vou falar em português. Despacio. Ótimo. Tradutor simultâneo. Despacio. Eu sou da UNegro, uma entidade do movimento negro brasileiro, tal qual a realidade dita pelo nosso colega colombiano. No Brasil,
o movimento negro também é muito diverso. Nós temos 5.600 municípios. Todos eles têm alguma estrutura de movimento negro, ou cultural, ou política, ou religiosa. Né? Nós chamamos de movimento negro aqueles que expressam valores político, cultural, ideológico, voltado para a luta contra o racismo, composto por negros e negras. Então, é um movimento com grande capilaridade no Brasil. E eu falo aqui dentro de um campo de esquerda, representando um negro, mas com identidade na esquerda. Tal qual na Colômbia, no Brasil também tem negros de direita. No Brasil também tem negros de direita. Nós falamos mais negros, não afro, né? Negros. Nós falamos pouco afro, né? Negros. Tem negros de direita. Nós, da UNEGRO, apoiamos o processo de paz na Colômbia. Nós apoiamos a mesa de Havana. Nós acreditamos que a mesa de Havana vai produzir resultados importantes para o povo colombiano, e o povo colombiano e o povo latino-americano precisa da paz. Nós precisamos de um território onde não tenha disputa armada, onde não tenha a violência como um método de política. Nós precisamos construir esse ambiente em toda a América Latina. Nós consideramos importante a inclusão dos movimentos sociais e também, como bem disse aqui o colega, que é o seu nome, levar a população indígena e a população negra para a mesa. Por mais bem-sucedida que seja essa mesa, ela não vai conseguir equacionar problemas estruturais da Colômbia. E aí nós temos assim pontos comuns e condições comuns como afrodescendentes e como indígenas, né? Então o racismo construído na Colômbia e em toda a América Latina, a sua estrutura, a sua ideologia, a sua capacidade de mudar de acordo com o tempo, com o local, com a cultura, mas manter a condição de dominante, de opressor, nós não vamos conseguir resolver na mesa. Vai exigir lutas e lutas contra o racismo. Assim também a estrutura capitalista. Nós não vamos resolver o capitalismo na mesa. Vamos ter que continuar a luta. Então, esse processo de paz, essa mesa será um grande passo para que façamos grandes lutas e consigamos superar os grandes entraves que têm oprimido os povos negros, indígenas, trabalhadores, trabalhadoras e as mulheres aqui na América Latina. Nós acreditamos que o ambiente de democracia são os ambientes mais férteis para o avanço da nossa pauta. Quanto mais democratizada a sociedade, mais condições nós temos de avançar nos nossos pleitos. Quanto mais próspera está a sociedade, mais condições nós temos de avançar. Então, isso inclui para a gente uma pauta muito mais difícil, que ao mesmo tempo que nós lutamos contra o capitalismo, lutamos contra o opressor comum, nós precisamos nos livrar das amarras do racismo, que está ao nosso lado e muitas vezes na mesa conosco. Então a nossa luta passa a ser uma luta extremamente complexa. A esquerda latino-americana não entende o racismo. Ela não pensa, ela não alcança, ela não atinge. Eles não vivem o racismo. Então, nós precisamos o tempo todo, até um processo pedagógico, o tempo todo lutando contra o racismo, emanados com a esquerda latino-americana, mas em vários momentos nós caminhamos sozinhos. Assim são as comunidades indígenas do Brasil, assim são as comunidades negras. Mas precisamos lutar bastante e criar ambientes democráticos para que as nossas lutas avancem.
Assim a gente tem visto. A direita na América Latina, ela está mobilizada. Nós estamos vivendo no Brasil um momento de grande dificuldade para conseguir garantir um projeto que, ao longo dos últimos 12 anos, tem pautado a agenda nacional, tem pautado a agenda nacional. Então, a grande mídia, essa poderosa inimiga dos povos, essa poderosa inimiga dos negros, essa poderosa inimiga das mulheres, essa poderosa inimiga de tudo aquilo que é libertário, ela está, na América Latina, em especial no Brasil, ela está armada, militando contra o progresso. Construindo, ganhando corações e mente contra um projeto que tem ajudado o povo. Para vocês terem ideia, 86% da população beneficiada por essa política de distribuição de renda que ocorre no Brasil tem se posicionado contra o governo Dilma. Então isso é um problema sério para que nós consigamos avançar. Tivemos nessa última eleição a eleição do Congresso mais conservador desde 1964. Desde 1964, nós não vimos no Brasil um Congresso tão conservador, com um crescimento de tudo quanto é setores que têm atuado contra os direitos civis e os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Hoje no Brasil nós não conseguimos uma medida, absolutamente nenhuma medida hoje com esse Congresso que beneficia os afrodescendentes. Perdón, el Congreso es el Congreso. Parlamento. Parlamento. Es el gobierno más conservador. Por eso quiero decirlo bien. El Parlamento más conservador desde el 64. Desde 64. Então nós temos uma bancada grande, 70% dos deputados receberam algum apoio financeiro das grandes mídias e tem algum nível de interesse. São donos de rádio, televisão, jornais e daí por diante. A bancada ruralista que sustenta o agronegócio, que ataca as comunidades indígenas e as comunidades quilombolas, a bancada chega hoje a 250 parlamentares. Não passa nada. Parlamentares. 250 parlamentarios que atacan a la comunidad. Que son los ruralistas, o sea, vinculados al agronegocio, y que atacan a las comunidades indígenas y quilombolas. Despacio. Tá, vamos mais devagar. Mais devagar. A bancada neopentecostal, ela tem crescido bastante. O que vocês imaginarem de direitos reprodutivos das mulheres, da comunidade LGBT, da comunidade afro-religiosa, todas as pautas dessas comunidades, elas estão travadas no Congresso Nacional. Isso mostra a dimensão que a gente tem companheiros, para vocês terem a noção da gravidade do problema. Uma parte importante desses parlamentares que ascendem, desses neopentecostais, são nossos irmãos afros. ¿Son qué? Son afrodescendientes. ¿Qué derecho? Afrodescendente. Exato. Ah, la afroderecha. E nós dizemos, não basta ser negro para ser nosso irmão. Tem que compartilhar sonhos, senão não adianta. Não é isso? Então, no Brasil, o movimento negro tem avançado não só após essa eleição, mas essa eleição ela foi fundamental para essa compreensão, porque nós perdemos todos os nossos parlamentares. Não existe, olha, falei para vocês que temos movimento negro em todo o país. Não existe um parlamentar do movimento negro nos representando. Nem em Brasília e nem no Estado. Essa é a nossa situação. Um único parlamentar. Os parlamentares negros e negras que estão hoje
no poder não vieram a partir do esforço da construção do movimento negro. E perdemos pessoas importantes, perdeu a eleição. Falar sobre a questão racial diminui o coeficiente eleitoral, perde eleitores. Isso é um problema sério, é ideológico, é a mídia, que são as novelas, os filmes, seriados e daí por diante, a escola, defronando a cabeça dos negros, das negras e do povo. Então, nós estamos conscientes de que a agenda reivindicatória está nos afastando de espaços importantes. Precisamos construir um projeto de poder. De poder. Não dá mais para chegar com um papel lotado de proposta e pedir, reivindicar, fazer greve aqui, paro, né? Não vai para lugar nenhum. Isso. Não vai para lugar nenhum. Nós precisamos tomar o nosso destino em nossas mãos. Nós precisamos tomar em nossas mãos. Nós não temos mais que ficar negociando o tempo todo com o outro o que queremos. Precisamos ocupar espaço de poder que nos dá condições concretas de avançar numa agenda que atenda às necessidades da população negra, que no Brasil são 53% da população. 53%. Imaginem vocês, um país de 12 milhões de habitantes. Perdão, 200 milhões de habitantes. No Brasil, 53% desses 200 milhões são negros e negras. Então, daí 130, 140 milhões de negros e negras. No Senado da República tem apenas um negro. No Ministério da nossa presidenta Dilma, que é de esquerda, por isso eu tenho crítica com a esquerda, estou na esquerda, mas consciente dos limites dela. 39 ministérios. Nós temos apenas uma mulher negra no Ministério da Igualdade Racial, que é um ministério que o movimento negro lutou para ter. O Ministério da Educação nunca teve negro. Saúde nunca teve. Justiça nunca teve. Pensa em todos os outros ministérios. Então, a subrepresentação absurda. Absurda. Na Suprema Corte tivemos apenas um ministro durante 180 anos de existência dessa Suprema Corte. Um que saiu agora e não foi, e a comunidade negra não conseguiu colocar outro. Pleiteamos, mas a esquerda não considera isso importante. Não considera. Essa é a situação nossa. Nós compreendemos que se a gente não tiver uma bancada de parlamentares, se a gente não ganhar prefeituras, se a gente não eleger governadores, se a gente não tiver força política completa, nós vamos passar a vida, vai passar anos e anos e anos e anos e anos comemorando pequenas, mínimas vitórias que não saem do papel. Nós conseguimos aprovar a lei das cotas para entrada nas universidades. Cotas para entrar nas universidades. Até diria 10 anos atrás, apenas 2% dos estudantes eram negros. 98% tudo branco. Até 10 anos atrás. Um país de 53% de negros. Perdón, ¿y la ley de cuotas? ¿Cuántos deberían ir a la universidad con la ley? A lei ela separa 50% para alunos vindo de escola pública e uma percentagem de negros de acordo com o Estado, de acordo com a proporcionalidade do Estado. Nós conseguimos as cotas, conseguimos uma lei chamada Estatuto da Igualdade Racial, que prevê várias diretrizes, ações afirmativas e etc. para a população negra. Temos o melhor ordenamento jurídico. Se vocês olharem a Constituição do Brasil, desde 1988,
reconhece os quilombos e estabelece direito para eles. Até hoje, nós não conseguimos tirar ele do papel. Está lá na Constituição, mas só lá. Não chegou na vida das pessoas. Esse governo de esquerda não conseguiu titular 12 comunidades. 12. E nós temos no Brasil 4.200 comunidades quilombolas. 12. Percebe a gravidade? Isso de terras devolutas. Terras devolutas é terra que ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer. Então, titula aí o quilombo. Então, as leis, elas perdem a força quando você não tem mecanismos concretos de fazer com que ela saia do papel. As leis de igualdade racial no Brasil é muito grudada no papel. Nós não tiramos ela. Então, esse é um problema sério que nós precisamos superar. Então, para nós, é importante, nós não acreditamos que nós vamos criar ilhas de prosperidade, nem no Brasil, nem em qualquer país da América Latina. Não terá ilhas de prosperidade. Nós precisamos nos irmanar. Eu reconheço, não só eu, mas eu reconheço que o Brasil tem sido tem estado bastante distante da pauta latino-americana. A elite brasileira nos ensinou a olhar para o outro lado do Atlântico. Olha para o Atlântico. Então ali, mas olhando para cima. Se olhar reto, vê a África. Então olha para cima do Atlântico que você dá de cara com a Europa. Nos ensinaram a gostar da França, nos ensinaram a gostar dos Estados Unidos, nos ensinaram a gostar da Inglaterra, da Alemanha, querer ir para a Alemanha um dia, o sonho é ir para Paris. Não nos ensinaram a ter um pertencimento latino-americano. Os brasileiros têm distância desse pertencimento. Brasileiro é brasileiro. Dificilmente ele fala da grande pátria da América Latina. Então nós precisamos resolver esse problema de identidade que a elite brasileira criou no nosso povo. E precisamos nos irmanar. Eu acredito que isso vai ser construído por baixo. Se depender das elites, pelo povo, pelos movimentos sociais, pelos estudantes, por nós, movimento negros e indígenas, que somos uma parcela significativa da população latino-americana, por nós, mulheres, trabalhadores e trabalhadoras. As elites brasileiras não vão concordar com esse caminho. Nós precisamos construir esses tipos de fórum, ter mais esses fóruns, trocar mais informação, dialogar mais, estar mais presente em lutas unificadas. Nós precisamos construir isso. Essa cumplicidade, essa compreensão que o capitalista, o dominador está unido, unificado, com uma agenda única, própria, e tem sido bem sucedida, tem conseguido manter-se rico e no poder. Então nós precisamos construir isso. Faço aqui votos que a gente saia desse fórum com conversas que nos permitem dar continuidades. Não tem uma proposta concreta. Estou aqui para receber as propostas que vierem, levar para o Brasil e trabalhar para que tenhamos vários momentos, para que nós consigamos derrotar o projeto da elite latino-americana, né? Para derrotar o projeto do capital, né? Para que o povo, de fato, consiga uma América Latina livre e justa para todos. Eu encerro cumprimentando o nosso querido Romero, que conhece bem o movimento negro brasileiro, conhece os atores políticos lá, está sempre conosco lá, e é uma satisfação te ver aqui e estar aqui no seu país. Cerrando la ronda de ponentes, nos acompaña César Jerez, como les decía, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Bueno, buenos días. La verdad que es muy grato para nosotros estar hoy acá, ver tanta gente, creo que somos más de 700 personas que estamos en este foro del Cono Sur, pero también de varios países latinoamericanos. Yo
yo trabajo con campesinos colombianos, hago parte de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina. Acá vemos representantes de 3 sectores muy importantes en esta lucha por la paz en Colombia: el movimiento indígena, el movimiento campesino y sin duda el movimiento afrocolombiano. Yo quisiera iniciar indicando la importancia del momento actual en este proceso. En Colombia llevamos por lo menos 3 décadas de procesos de paz, desde los años 80. Se vienen dando acercamientos, procesos concretos, procesos que fracasan. El último, el anterior, fue el del proceso del Caguán, hace ya 12 años. Un proceso que fracasó nuevamente en un momento donde la guerrilla de la FARC tenía una fortaleza militar muy importante, que había incluso tomado capitales de departamentos en Colombia. El gobierno tuvo que acceder a aceptarse en el proceso, que fracasó, y nos fuimos a otra década que más o menos es el promedio de años entre el proceso y proceso. Cada 10 años, cuando fracasa uno, se da nuevamente un proceso de paz que no es gratis, que es siempre un proceso de paz, es el resultado de todo un acumulado de luchas, de exigencia, de que haya una salida política al conflicto en nuestro país. Del último proceso del Caguán a este, sin duda avances innumerables. El proceso del Caguán tenía 10 puntos en la agenda. Se empezó a abordar el primero, ese primer punto nunca se superó, después de casi 4 años de conversaciones, no se firmó ni siquiera un acuerdo. En todos los 30 años de procesos de paz nunca se habían firmado acuerdos con el gobierno, y eso debe llevarnos de inmediato a una reflexión. La agenda obviamente es una agenda global porque se pactó entre 2 partes, ¿sí? Es una agenda donde si el gobierno ni siquiera accedió a que se discutiera el modelo económico, pues mucho menos iba a acceder a que se discutiera particularmente la problemática de los afros o de los negros, o particularmente la problemática de los indígenas, mucho menos de los campesinos. Nosotros en toda esa agenda estamos en un solo punto, literal, numeral 1 del primer punto, donde se habla de zonas de reserva campesina. En ese punto se habla de desarrollo agrario integral con enfoque territorial. Ahí no se habla particularmente del problema campesino, del problema negro, del problema indígena. Y eso es así porque la oligarquía colombiana nunca accedió a solucionar de manera dialogada, concertada los problemas. Hay algo que hay que tener claro de entrada. O sea, la FARC y el gobierno están sentados en una mesa, es por el poder que tiene esa guerrilla. Si no fuera por eso, y porque fracasó el enfoque de aniquilamiento de esa guerrilla, ¿sí? De resto, para que seamos escuchados, nos toca hacer paros, movilizaciones. En este momento nosotros estamos sentados en 5 regiones del país, sentados negociando con el gobierno. Estamos en una mesa nacional que reúne a indígenas, afro y campesinos, que llama la Mesa de la Cumbre Agraria, que no fue gratis. Eso fue después de un paro en el Catatumbo de 53 días, después de todo un paro agrario nacional en el 2013 y de un paro nacional agrario en el 2014. Se instaló una mesa, incluso tiene un decreto presidencial que reconoce esa mesa de negociación y que la hace vinculante. Entonces, fíjense, todo es a la fuerza, a las acciones de hecho, por las vías de hecho. A nosotros nunca el Estado nos va, y mucho menos esa élite colombiana que es tan arrogante, tan excluyente, nos va a legitimar. Somos nosotros los que nos vamos a legitimar en base a los procesos de organización. Me gusta mucho la última intervención, porque lo que nos dice es: tenemos que fortalecernos. En resumen, yo lo diría que el movimiento negro en Brasil lo que tiene es que fortalecerse políticamente, ideológicamente, para poder ser un
un actor que interlocute con fuerza con esa élite brasilera, y creo que eso nos pasa en todos los países de la región. Tenemos que construir organización, movimiento social fuerte, agenda programática. Que incluye posturas de clase, bien, que incluye posturas étnicas, raciales, culturales, bien, pero tenemos que tener esa fuerza. No podemos seguir atomizándonos eternamente hasta ser unidades que nunca van a lograr un cambio. Y pienso que ese debe ser el enfoque y la tendencia. En Colombia, nosotros como movimiento campesino estamos tratando de hacer eso. Hay diferentes sectores, como en todas partes, sectores políticos dentro del movimiento campesino. Nosotros, ¿qué hemos dicho? En Colombia hay unos gravísimos problemas irresueltos de acceso a la tierra, de formalización de la propiedad de los predios rurales del país. Más del 60% de los predios no tienen títulos. El compañero hablaba del grave problema de titulación en Brasil. Es una constante en toda la región. Este modelo ni siquiera garantiza el derecho a la propiedad, una de las reglas de juego básicas del modelo de acumulación del capital. ¿Y por qué no lo hace? Porque le conviene. Porque no tener acceso a ese derecho, que es de ellos incluso, pues nos hace más vulnerables, permite el despojo, el desplazamiento, toda esa dinámica de acumulación por desposesión que se vive en Colombia, pero que es una dinámica también de Latinoamérica, o miremos Centroamérica. Después de los acuerdos fallidos, miremos Honduras, miremos Brasil con el modelo del agronegocio, que es el que quieren ahora llevar a Colombia. Entonces nosotros, como nunca se pudo en Colombia hacer una reforma agraria, ni por las buenas ni por las malas, 60 años de plomo, y la FARC no logró imponer una reforma agraria. Fíjense, en el proceso del Caguán, el punto ese se llamaba reforma agraria, ahora se llama en La Habana desarrollo agrario integral con enfoque territorial. Eso es toda una bajada de calzones de la guerrilla, seguro. Y con todo y eso, con todo el acuerdo parcial que se firmó en esa materia con el gobierno, es que el gobierno cumpla una ley que está que es un marco normativo que está en una ley desde 1994. Con todo eso, el gobierno mama gallo, como decimos en Colombia, para cumplir. Ese es el acuerdo parcial que hay en esa materia, en cuestión territorial campesina, se llama zonas de reserva campesina. El gobierno se compromete a cumplir la ley, algo que ya ganamos nosotros en el 94 a punta de marchas y movilización. Y entonces, en ese punto, ¿cuál es la postura de la élite oligárquica colombiana de cara al proceso de paz en ese punto? Que las zonas de reserva campesina sean una moneda de cambio frente a una eventual firma de un acuerdo final con las FARC. Entonces, fíjense ustedes todo el reto y el desafío y el enfoque que tiene el gobierno: ceder lo mínimo, ¿cierto?, que las FARC firme a cambio de cosas que incluso ya tenía que el Estado colombiano desde hace décadas estar cumpliendo porque están en sus marcos normativos. Una figura territorial campesina es básica para el futuro de paz del país. Después del 91, recuerden que ese año hubo una constituyente en Colombia, una Asamblea Nacional Constituyente, después de que se desmovilizaran varias guerrillas del país. La más conocida tal vez el M-19, pero ahí se desmovilizaron otras guerrillas. Hubo unos acuerdos y las comunidades indígenas y los afros lograron reconocimiento de derechos o ampliación de sus derechos. Y entonces territorialmente tenemos resguardos indígenas, tenemos territorios colectivos de comunidades negras, pero en el 91, como las FARC no entró ese acuerdo, pues el castigo para el campesinado fue: ustedes siguen sin derechos reconocidos. O sea, estamos hablando de un fallo histórico de reconocimiento de derechos hacia un sector del mundo rural colombiano, como el afro y como el indígena, de los más castigados en
del país. Y quedó entonces eso sí solucionado. Nos fuimos a otros 10 años de interludio para que se iniciara un nuevo proceso de paz, y ahora pues está el punto ahí sobre la mesa. El ordenamiento territorial en el país es un elemento clave. Nosotros, ¿qué decimos? Si nosotros garantizamos acceso a la tierra, el ejercicio de derechos territoriales para comunidades campesinas, y logramos ampliar los derechos de afros e indígenas, estamos ya condicionando un ordenamiento territorial del país. Ahí está la contradicción entre los campesinos y los empresarios, los mafiosos, los rentistas de la tierra, ¿sí? El sector de defensa del país, que es grandísimo, es enorme, un ejército que, si sumas soldados y policías, son 500.000 efectivos. Creo que es el segundo más grande de toda la región. La institucionalidad del sector defensa en Colombia es del 70%. O sea, el sector defensa es el 70% de toda la institucionalidad del país. En presupuesto, en hombres, en políticas. ¿Sí? Y claro, ellos se oponen también entonces a la solución del problema territorial. Y se vuelve entonces clave. Nosotros por eso decimos, zonas de reserva campesina en Colombia en este momento son una iniciativa agraria de paz. Si se firma un acuerdo y ese acuerdo es tan parcial como que se le deje al gobierno el libre albedrío de cumplir o no, pues gravísimo. Si no hay un marco refrendatorio que incluya esos derechos y que se puedan exigir normativamente, con esto quiere decir que si hay un conejo en ese punto, pues es gravísimo. El conejo en Colombia es cuando usted no le cumplen, o cuando usted está en un bar y se va sin pagar. ¿Sí? Tiene esas dos acepciones. Si hay un conejo en esos puntos que son estructurales, pues ahí no se resuelve el problema, ahí se deja un terreno abonado para el crecimiento de esa conflictividad. O sea, es que las cifras son contundentes. Colombia en los últimos 15 años, los dos gobiernos de Uribe y el primer gobierno y lo que va del segundo de Santos, hemos tenido una contrarreforma agraria, una reconcentración de la tierra. Y entre nosotros, entonces, ¿qué ha pasado? Surgieron después del 91 un montón de conflictos territoriales que uno los llaman culturales, conflictos culturales, otros étnicos, ¿sí? Agarrados entre negros, campesinos e indígenas. ¿Quién propició eso? ¿Quién fomenta eso? ¿Sí? Pues ahora, por ejemplo, en el norte del Cauca, ¿cuántos indios hay allá? Movilizados. Por lo menos 2.000 indios recuperaron unas fincas, latifundios azucareros, donde se planificaron masacres contra el movimiento indígena. Están ahí reclamando el cumplimiento de un acuerdo. ¿Dónde está el resto de movimientos rurales del país al lado de esos indios? ¿Por qué no estamos ahí? Fíjense la dimensión de la cosa. Y hay allá tropeles, peleas con la policía todos los días. Hay ya decenas de heridos, hay muertos a bordo en ese conflicto que es por la tierra, por resolver, pero no tenemos una posición unificada, que es lo que estamos buscando lograr en la cumbre agraria. Si nosotros logramos imponer ese ordenamiento territorial incluyente con derechos ampliados, estamos construyendo las bases territoriales para la paz del país. Eso es fundamental. Sin eso, sin esa condición, va a ser muy difícil que haya una base concreta, sólida, territorial para la implementación de eventuales acuerdos. Ahora, que haya un acuerdo final también está en veremos. O sea, aquí hay toda una propaganda mediática sobre la irreversibilidad del proceso, cuando el gobierno volvió a la estrategia de los bombardeos, esta vez ya bombardeos indiscriminados, que son en la práctica masacres.
son masacres de guerrilleros. O sea, antes la estrategia era un poco más quirúrgica de definir la ubicación de un objetivo de alto valor, que es como en la jerga del Ministerio de Defensa llaman a los comandantes guerrilleros objetivo de alto valor. Entonces lo ubicaban y las bombas eran a ese objetivo. Ahorita es, si hay 30, 40, pues más bombas para que mueran todos. ¿Eso qué es? Eso es una masacre. Posiblemente ahorita los guerrilleros estarán durmiendo en pareja o en tríos, ¿sí? Y eso quiere decir que en la estrategia de las bombas tampoco va a funcionar y es más de lo mismo. Entonces, donde penetró la fuerza militar, la guerrilla va a responder. Y si usted mira entonces la prensa regional en el país, porque eso no sale en los medios de Bogotá, pues usted ve ahí, va sumando. Usted en un día puede sumar 30 muertos, 2 aquí, 1 allá, entre guerrilleros, policías y soldados. En el último año, según cifras del propio Uribe, que es el que filtra toda la información en Colombia, se la entregan toda y él por Twitter filtra todo eso. Según él mismo, o sea que son informaciones que si usted va a la fuente las puede constatar, en el último año murieron o quedaron heridos 3.000 soldados, policías y guerrilleros. 3.000. Es una cifra impresionante que la mayoría de la gente desconoce. Entonces, nosotros en este momento debemos hacer un enfoque por mantener ese proceso y por eso este foro es fundamental. Fíjense, ayer ya hubo una declaración en el Parlamento uruguayo donde se crea una red de parlamentarios por la paz. Ahí estaba el vicepresidente uruguayo que se llama Raúl Sendiz, ¿cierto? Ahí estaba el presidente del Parlamento uruguayo, había parlamentarios de toda la región. Del país de donde vinieron menos parlamentarios fue de Colombia. Claro, apenas tenemos como 10 parlamentarios de izquierda, el resto son como en Brasil, latifundistas, narcotraficantes, paramilitares. Esos son nuestros parlamentos. Eso es uno de los problemas, no es solamente en Brasil, pero esa es una iniciativa importante. Hace poco estuve en Chile y el embajador chileno en el proceso de paz dice, vea, yo estoy de acuerdo, y lástima que no está acá, yo estoy de acuerdo y el gobierno chileno quiere propiciar la creación de comités de solidaridad y de apoyo al proceso de paz en Colombia. Eso es muy importante. O sea, cómo concretamos esa solidaridad es algo fundamental. Cómo esa patria grande finalmente la construimos al final, alrededor de objetivos concretos. Esa unidad latinoamericana, ¿cómo la construimos? Es preocupante que en Colombia a esta hora del partido no haya un concepto claro de la patria grande. Eso me deja preocupadísimo. Brasil, el país más grande del continente, y no tiene claro que juntos es que nosotros tenemos que ir para un solo lado. Entonces, los retos y los desafíos son innumerables. ¿Cómo nosotros concretamos esa solidaridad? O sea, ¿cómo lo hacemos? Aquí hay una propuesta de crear a partir de este foro, ir creando, por lo menos ir abonando una red de acompañamiento a las organizaciones y comunidades rurales en Colombia que permita intercambios entre afros, indígenas, campesinos, visitas, ¿cierto? A Colombia con esta guerra ha ido mucha gente y uno lo que ve es que cada vez que va alguien pues queda muy sensibilizado y queda enamorado, ennoviado de Colombia o ennoviada, ¿sí? Y eso es muy importante porque una cosa es echar aquí el discurso, aquí hay compañeros que han estado allá en Colombia, en esos territorios donde están cayendo las bombas, ¿sí? Una bomba y escuchar un combate, eso sensibiliza mucho, porque hablar de la guerra así o verla en películas gringas es otro cuento, pero cuando usted ahí ve ese drama, ese sufrimiento, pero también ve la lucha de la gente, sus propuestas, sus iniciativas, pues ahí es donde se empieza a construir y ya tenemos adelantos, o sea, tenemos adelantos, pero necesitamos concretarlos más. En Colombia y las organizaciones colombianas estamos en varias plataformas. Las organizaciones campesinas estamos en la CLOC Vía Campesina,
estamos en el alba de los movimientos sociales, pero a veces esas plataformas no logran concretar ese intercambio, esa solidaridad. Nosotros en las zonas de reserva campesina, para los que sean investigadores que estén acá, tenemos una red de investigadores en zonas de reserva campesina. El tema es uno de los que más se estudia en Colombia en cuestiones territoriales en este momento. La idea ha gustado en algunos sectores en Argentina, tener una figura territorial para luchar por los derechos campesinos, eso es fundamental. Así que nosotros tenemos que identificar cómo, si hay muchachos interesados en ir a Colombia, tenemos una organización, varias, pero la más cercana a nosotros se llama Acción Internacional por la Paz. Los muchachos y las muchachas pueden estar allá 6 meses, 1 año, 2 años, si quieren toda la vida, se casan allá, empiezan a hacer la patria grande allá en Colombia, pero eso es de suma importancia, que una pasantía, que identificar un tema de investigación, así como hay miles de colombianos y colombianas que están viniendo a Brasil y Argentina, no sé si en Uruguay esté pasando lo mismo, pero son miles. Es que pagar un semestre en Colombia en una universidad, primero acceder a la pública es difícil, porque hay menos cupos, y pagar una privada cuesta entre 5 y 10 millones de pesos. Estamos hablando de $5.000 semestrales. Y entonces hay una huida de muchachos para Argentina y usted los encuentra ya por todas partes. No solamente en los bares, en los parques, en las calles, en los sitios de trabajo, porque no pueden pagar la educación en Colombia. Pero necesitamos que ese flujo también sea de regreso, y los lugares de acogida, ¿cuáles son? Pues las organizaciones indígenas, las organizaciones negras. Allá vean, eso es muy bonito por allá. Hay pescado, hay guerra, pero hay pescado, hay música, hay interculturalidad, ¿sí? Y todo el mundo es bien recibido. Entonces, hagámosle para adelante, concretemos iniciativas que nos permitan ese intercambio. Vayamos a Colombia, vayamos para Brasil, vayamos para todas partes, que así es que nosotros vamos a tener los lazos de la unidad que necesita esa patria grande, que finalmente es la que queremos que sea el escenario de paz para, no solamente para los colombianos, sino para todos los países de la región. Muchas gracias. Yo me voy pa' Palenque, yo me voy pa' Palenque, yo me voy.